Bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de enseñanza y liderazgo. Y bueno, compartir con ustedes una vez más, darles las gracias por estar allí, por el like que nos regala, por vernos, inclusive descargar el contenido si a usted le agrada y quiere enviárselo a alguien. Ahí está libre. Está también la caja de comentarios para que haga sus comentarios. Queremos leerlos, queremos escucharlos. Bien, bendiciones y continuamos con la enseñanza. He estado enseñando un tema que lo he titulado el Concilio de Jerusalén, y luego, como es un tema un poco extenso, lo he compartido en varios videos. Una vez más, entonces continúo con este tema, y ayer o esta semana quedamos en el video anterior. Dice que ellos llegaron a un acuerdo, se reunieron para llegar a un acuerdo por el conflicto que se estaba viviendo, el problema entre judaizantes y la iglesia gentil, la iglesia del Señor. Eso fue un problema que surgió dentro del ministerio apostólico durante el tiempo que corre la historia del libro de los apóstoles, es decir, la historia que el libro histórico narra esa historia. Y yo quise compartirla aquí en el canal, para que nosotros nos hagamos una idea de que los conflictos que hoy tenemos no son nada nuevo. Los apóstoles lo vivieron, ellos que eran los directos responsables de dar el mensaje, que estuvieron, muchos de ellos anduvieron con el Señor, recibieron de sus propios labios en persona el mandamiento de ir por todo el mundo, de predicar el evangelio. Entre ellos hubo conflicto, y la pregunta es, ¿no va a haber conflictos también entre nosotros? Pero miramos cómo solucionaron sus problemas. Lo solucionaron a través de haber hecho o haber realizado un concilio, una cumbre o una asamblea, una reunión para tomar decisiones. A eso invito que usted haga esos concilios. Se pueden hacer inclusive en el hogar, en la comunidad. Esos concilios se pueden realizar en las empresas, es decir, en toda parte. Si lo celebran en este mismo tiempo, estamos en Colombia, en un diálogo entre las personas de los grupos armados con el gobierno, llegando a hacer la paz. Entonces, si se sientan personas que están inclusive armados y se matan entre ellos, ¿no podemos nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, llegar a acuerdos? ¿No podemos acaso nosotros llegar a acuerdos cuando somos personas temerosas de Dios y saber que el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas? Creo entonces que es necesario llegar a esos acuerdos, tanto en la congregación, en los concilios evangélicos, en los concilios católico-cristianos, como se llame. Todos podemos llegar a una conciliación. A ese problema que vivió la iglesia primitiva se le llamó el concilio en Jerusalén. Entonces llegaron a acuerdos entre ellos, escuchándose, escuchando al otro, dejándolo que exprese su situación, sus circunstancias. Cuando uno no es capaz de arreglar sus conflictos, eso es inmadurez. Eso es cuando uno, en vez de sentarse y hablar, dice, no, yo me voy, hermano. La persona donde vaya va a llevar sus problemas. Donde uno vaya, allí va a encontrar problemas hasta más delicados de los que uno tiene en la casa, donde sea. Lo mejor es hacerle frente a las cosas, dialogarlas, hablarlas y llegar a acuerdos, donde una parte cede unas cosas, la otra cede otras cosas, y entre todos llegan a acuerdos. Y eso fue lo que hizo la iglesia. Entonces, aquí vemos que ellos, por lo menos Santiago, que aunque no era apóstol, pero recibió la responsabilidad de guiar la iglesia en Jerusalén, por ser hermano del Señor, él retomó, y dice la historia, no lo dice la Biblia, pero parece ser que él duró 30 años como pastor en Jerusalén. Y él es el que dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de lo contaminado a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y ahí están las citas bíblicas a las cuales él hace referencia, que está en Éxodo 34, el verso 15 al 17, está Levítico 18, el verso 6 al 23, y Levítico 17, del 10 al 16, donde se encuentran esas enseñanzas que estaban en el antiguo pacto, donde se prohibía comer sangre, donde se prohibía comer a un animal ahogado, porque como le queda la sangre dentro, la carne queda muy fea y pues se sale comiendo la sangre. Los sacrificados a ídolos que tenían que ver con lo que se sacrificaba a los demonios, que no era, se les sacrificaba a Dios, porque recuerde que los judíos se acostumbraban a sacrificarle un becerro a Dios, y de ahí comían los sacerdotes. Entonces, pero aquí era prohibido sacrificar a otros dioses que no eran el Dios verdadero. Entonces, comer eso era un pecado, era una abominación, o a Dios no le agradaba. Por eso se les pedía eso. Y la otra era la fornicación, es decir, la relación
sexual, inmoral. Eso abarca muchas connotaciones. Habría que hacer una enseñanza o varias acerca de qué es la fornicación, porque abarca, hermano, eso abarca las relaciones extramatrimoniales, abarca relaciones entre hermanos, abarca relaciones entre hombres o mujer con mujer, etcétera. Inclusive ya en ese pecado ahí entra la masturbación, ahí entra, pero ese es otro tema, ¿sí? Pero quería decirles que cuando habla de fornicación, eso es un panorama muy amplio, porque la palabra fornicación viene de la palabra griega porneia y allí implica todos los pecados inmorales y sexuales que existen. Ya hay más de 100, inclusive ahí entra lo que se hace inclusive por internet, que tienen relaciones a través, bueno, una cantidad de cosas, y entra ahí dentro del pecado de fornicación, del cual se escribe allí, que se aparten de fornicación. Ok, ese es un tema, ya queda para otras cuantas enseñanzas que hablar, ¿sí? Eso ya son temas un poquito espinosos de tratar, pero que tienen un trasfondo muy grande. Aquí yo quiero hablar del conflicto propiamente dicho del que había allí, que era el judaísmo contra los gentiles, y donde se le obligaba a los gentiles a tratar de guardar la ley. Y quedamos en el verso 24, que fue lo que dije en la enseñanza anterior. Dice, porque cuánto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, es decir, nosotros hemos escuchado que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Porque no era obligación para el gentil guardar la ley, y eso se llegó a un acuerdo allí. Yo no me explico por qué hoy queremos llevar a la iglesia otra vez a la ley, cuando si allí en la iglesia primitiva se dijo que ya no había necesidad de guardar la ley, ¿por qué hoy queremos llevar la iglesia allí? Antes tenemos que sacarla de allí y traerla a vivir bajo la gracia, a vivir bajo el nuevo pacto. ¿De acuerdo? Eso está escrito allí, en el libro de los Hechos. Fue un conflicto que ellos vivieron, pero a veces nos vamos por otras enseñanzas y no leemos la palabra de Dios. Y Jesús dijo, vosotros escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras. Dice el verso 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, llegaron a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, escuche, al Espíritu Santo y a nosotros. Porque ellos mencionan aquí al Espíritu Santo, como dando la importancia de que Él los estaba guiando. Porque si se reúne la iglesia y comienzan a arreglar sus conflictos, es el Espíritu Santo el que le da paz a esas personas, el que los guía a la verdad. Cuando se reúne la congregación y toman decisiones, allí está el Espíritu Santo, porque el Señor ha prometido estar en medio de nosotros hasta el fin del mundo, y dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él presente. Por eso ellos dan por hecho que esa reunión y esas decisiones que tomaron fueron guiadas por el Espíritu Santo. Vuelvo y le leo el verso 28 de Hechos 15. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, porque la ley es una carga. Digo, no les vamos a imponer ninguna carga. ¿Por qué está diciendo? No se obliga a que se guarden la ley. No hay que obligarlos ni a que se circunciden ni a que guarden la ley. Y aquí él dice, porque no queremos imponerle una carga. Dice, imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Verso 28. Ahora voy al 29. Dice, porque que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, coma, de sangre, coma, van 2, de ahogado y de fornicación. 4 cosas, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Eso fue todo lo que resolvieron. Entonces dice la Biblia que así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Eso es lo que tiene que hacer el creyente gentil hoy. Leer bien las escrituras,
El mensaje apostólico está en el libro de los Hechos. El mensaje apostólico está en las cartas de los apóstoles, como las cartas del apóstol Pablo, como las cartas del apóstol Pedro, como las cartas del apóstol Juan. Esas son las cartas las cuales contienen el mensaje contundente para la iglesia actual. A eso es a lo que le llamamos la verdad presente, es decir, una verdad dada bajo el nuevo pacto, bajo los nuevos parámetros marcados por el Señor, bajo los nuevos tiempos determinados por Dios, para que entendiésemos que se estaba cumpliendo ya todo. Ese es el cumplimiento de las profecías, es el cumplimiento de las promesas que se habían dado en el antiguo pacto, pero que tienen cumplimiento todas en el Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo entonces determina que los apóstoles vayan y lleven este mensaje por todo el mundo y hagan discípulo a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús ha mandado. Ese fue el mensaje. Y aquí vemos que se pudo arreglar un conflicto, un problema que tenían, porque había una persecución de parte del pueblo judío hacia los gentiles, al pueblo gentil que se habían convertido, tratando de obligarlos, tratando de someterlos al yugo de esclavitud que producía la ley. Entonces, contra esto se reúne Pablo, que es el predicador a los gentiles. Bernabé y Timoteo y todos los que tienen ese trabajo con el pueblo gentil vienen y hacen una cumbre o un concilio con los judaizantes, con los directores de los judaizantes, y encontraron que sí, que realmente esta gente que iba a envenenar a los otros hermanos no habían sido enviados por los apóstoles. A ellos les salió ahí y comenzaron a envenenar. Hermano, cada día usted va a encontrar dentro de la congregación que usted dirige hermanitos y hermanitas que van a comenzar a ahuyentarle a la gente que usted quiere ganarse, porque ellos consideran que esa gente no puede llegar así. ¿Cómo es posible que lleguen vestidos así? ¿Cómo es posible que se comporten así? Entonces, eso no es así. Viendo esta situación que vivió la iglesia primitiva, yo quiero de pronto compartirles, para cerrar este punto, recordándoles lo que pasó con los hermanos de Galacia, los Gálatas, ¿sí? Porque es a raíz también de ese mismo problema en Gálatas que surge esta cumbre, este concilio, porque Pablo pues no está muy de acuerdo, y Pablo es muy duro en esta carta cuando les habla en todo esto. En todo esto les dice, por ejemplo, en el capítulo 3 de los Gálatas, Pablo habla de la siguiente manera, les dice: oh Gálatas insensatos. Parece ofensivo, ¿cierto? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es decir, es una necedad regresar de la obra del Espíritu a la obra de la carne, del nuevo pacto al antiguo pacto. Es todo lo contrario, mis hermanos. Debemos transitar del antiguo al nuevo, de la ley a la gracia, de la letra al espíritu. Y aquí estaba sucediendo lo contrario. ¿Por qué usar esta gente que venían y perturbaban a los hermanos diciéndoles tienen que guardar la ley de Moisés si quieren ser salvos? Pero yo dije, no, es que Pablo no nos dijo eso. Pablo nos dijo que ya somos salvos por gracia, somos salvos por la fe en Cristo. Y ese conflicto allí, y muchos de ellos pues volvieron allá. Por eso Pablo les dice en Gálatas: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahí es donde Pablo habla de perversión. Es la mezcla entre ley y gracia. No se podía hacer, no debía hacerse, porque la ley había cumplido su propósito. Ya les he dicho cuál era la función de la ley en otro programa, en otro video que está ahí. Yo les dije cuál es la función de la ley, el propósito de la ley, pero se lo voy a leer hoy para finalizar este video, acerca de lo que es el conflicto o el concilio de Jerusalén. Dice: el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley?, se preguntaban. ¿Para qué? Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue añadida, rompió el periodo entre Abraham y la gracia, pero en medio está la dispensación de la ley con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas, de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley estábamos confinados bajo la ley. Perdón, antes que viniese la fe. Antes que viniese la fe, estoy leyendo Gálatas capítulo 3 del verso 19 en adelante, y en este momento estoy leyendo el verso 23. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. La ley nos tenía confinados, encarcelados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando vino Cristo, entonces Cristo nos libró de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros al ser colgado en ese madero. Por lo cual la Biblia entonces nos enseña, y el mensaje de Cristo nos enseña, que Él llevó nuestros pecados en la cruz, nuestras faltas. Él cumplió la ley que nadie pudo cumplir, la cumplió Él, y se cumplió lo que Él mismo dijo: ni una jota, ni una tilde pasará de la Escritura hasta que todo se cumple. Y cuando Él la cumplió, allá en la cruz dijo: consumado es, ya, todo está consumado. Es decir, se cumplió todo lo que estaba profetizado acerca de Él, en Él se cumplió todo, y comenzaba una nueva etapa, un nuevo pacto, una nueva vida, un nuevo tiempo. Por eso es que en Cristo somos nuevas criaturas. Por eso es que en Cristo dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cristo ha venido para hacer nuevas todas las cosas, renovar todo. Es decir, el nuevo nacimiento, nueva vida en Cristo, nuevo pacto, con mejores promesas. Entonces, ¿qué más podemos decir, hermano? Mucho que enseñar acerca de este tema, pero por hoy dejemos por acá. Gracias por su atención. Dele like a la campanita si a usted le gusta nuestro contenido. Bendiciones y muchas gracias por vernos. Gracias por estar allí. Gracias por suscribirse. Muchas bendiciones para todos. Les amo en el amor del Señor. Saludos muy especiales a la familia Jiménez, donde quiera que se encuentre. Y mis suscriptores, bendiciones para ustedes. Los amo.